Buenas noches a todos nuestros oyentes. Para nosotros es un placer nuevamente estar con ustedes en esta emisión. Y pues hoy iniciamos el tercer programa de lo que hemos denominado los caminos de autorrealización. Ya llevamos 2 semanas conversando aquí con nuestro compañero y gran amigo Alejandro Romero sobre estas enseñanzas que el señor Antonio Blay ha dejado en los textos de 3 tomos verdaderamente interesantes y que les recomendamos a todos para estudiar y para profundizar. Diría yo que entender mejor en qué consiste ese trabajo que cada ser humano debe desplegar en busca de su sentido interior. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Esperemos que estén recuperando fuerzas en este día festivo. Y bueno, vamos a arrancar. Nosotros hemos venido hablando ya de las diferentes posibilidades que tenemos para llegar a la autorrealización, y hablamos también de que es posible ir dándonos cuenta de cómo sí se va avanzando en ese camino, sí vamos descubriendo cosas nuevas y pudiéndolas implementar en nuestras vidas. Pero hay un tema interesante en lo que se refiere a los grados de realización que vale la pena que todos tengamos en cuenta, y es que esto es algo que le atañe a todo el mundo, y todas las personas, absolutamente todas las personas pueden hacer este camino. No se necesita ser especial o diferente o tener alguna creencia en concreto para hacer una búsqueda, ¿cierto, Alejandro? Sí, recordemos a nuestros oyentes que en unos programas anteriores habíamos hecho énfasis en que tal y como está montada nuestra sociedad de consumo, los centros comerciales se convertían en los templos de iniciación a la vida comunitaria tal y como la concebimos, en donde todo lo que es valioso para nosotros pues encuentra su máxima expresión dentro de estos centros comerciales, y vemos como solo ese camino buscando afuera pues no nos va a llevar a encontrar unas respuestas dentro de nosotros que nos dé una realización y una plenitud mayores como seres humanos. Bueno, yo veo, hay una cosa interesante, y es que también esa búsqueda de autorrealización y los diferentes grados que van indicando que se va avanzando en este camino, pues dependen de las aspiraciones interiores que cada persona tiene. O sea, porque la búsqueda no es igual para todas las personas, sino que cada quien, de acuerdo a sus aspiraciones interiores, en esa intensidad de que se den esas aspiraciones, pues también es posible realizar la búsqueda. Si uno no tiene ganas de hacer algo, no lo hace. Pero en general, pues cuando uno inicia un camino de búsqueda es porque hay algo muy poderoso en el interior de su corazón diciéndole que busque. Así uno no sepa qué es lo que va a buscar, sí hay como un impulso que lo está motivando a uno a realizar esa búsqueda. Es lo que llama Blay la auténtica demanda, ¿no? Sí. Esa demanda tiene una expresión, hablemoslo en términos del contexto global. La humanidad como grupo, la humanidad como un ser consciente, está buscando respuestas, y veamos esa explosión avasalladora de las iglesias en sus diferentes manifestaciones en nuestra ciudad, en donde casi en todos los barrios hay 1, 2, 3 iglesias de una corriente particular. Está la iglesia oficial, pero también hay otras creencias allí. O sea, la gente está buscando respuestas a través de los cultos, de los cantos, de las actividades que les proponen allí dentro de estas organizaciones, pero esa es la respuesta que ellos y ellas le están dando a su demanda. Ya no es tan común años atrás ver eso. Sí, sí. Cada quien busca de alguna forma a su manera, y cada quien se va sintonizando con las corrientes o con los caminos, digamos, de búsqueda que se ofrecen
no solo a través de las religiones, sino otras prácticas que conducen a la búsqueda espiritual. Y pues cada persona irá sintiendo. Por eso uno encuentra personas también, y uno mismo ha recorrido muchos caminos, ha ido a diferentes organizaciones, a diferentes instituciones, y pasa uno por una cantidad de sitios, de lugares, recibiendo conocimientos, haciendo prácticas, hasta que al fin un día uno encuentra el que siente uno, que es para uno, donde uno se siente pleno, realizado, y se sigue por ahí y se van encontrando respuestas. Sí, entonces la idea es evocar en nuestros oyentes cómo ellos en su vida cotidiana responden a esa demanda interior de realización, y si es que hay esa demanda, o simplemente están asistiendo a un grupo de meditación o se reúnen con los amigos y las amigas a meditar, a orar, a asistir a una ceremonia con algunos chamanes que vengan de otro país. O sea, esas actividades de hecho son constructivas, les ayudan a las personas a por lo menos a disminuir los niveles de estrés, pero habría que preguntarse si eso está respondiendo a una necesidad del alma que yo tenga como ser humano, hombre o mujer, o si simplemente estoy buscando eso para distraerme y cambiar de plan, y se me vuelve una toma de viaje que se vuelve algo muy común en una actividad de fin de semana, en donde meses atrás en mi vida, antes de cambiar y orientarme hacia la búsqueda de mí mismo, era la cervecita con los amigos, y ahora es el viaje con los amigos. Entonces Sí, se puede volver eso. Yo pienso que es cuando se habla de que la práctica espiritual no es práctica espiritual, o no es una búsqueda, sino es una evasión. Entonces se busca sencillamente la experiencia por evadirse de la realidad y por salir de los problemas que nos abruman en el curso de la semana, y ya encontramos el pretexto perfecto para hacernos a la idea de que estamos dizque en la búsqueda de la verdad, pero realmente lo que estamos es evadiéndonos de la realidad a través de una supuesta práctica espiritual que a la larga no es ni tan espiritual, ¿no? no, ya hemos conocido varios casos de personas que literalmente vuelven esas prácticas, sobre todo de la tradición indígena, en donde le dicen a las personas que van a donde la mujer medicina o el hombre que ha adquirido cierto nivel de conocimiento, y bajo esa propuesta pues uno hace el contraste como un ser humano común y corriente, y observa la cotidianidad de esas personas y se da cuenta que son familias deshechas, que hay un inadecuado manejo del dinero, que hay resentimientos entre los familiares, y pues no es el más digno ejemplo para ponerse uno a seguir de manera sensata si observa de manera desprejuiciada y sin ánimos de truncarle la búsqueda espiritual a nadie, sino observando la vida cotidiana, que ahí es donde nosotros realmente sabemos como que en qué es en lo que estamos. Sí, en eso sí vale la pena que tengamos todos en cuenta, buen apunte, Alejandro, en dónde nos metemos y con quién nos conectamos, porque es que a veces, en cambio de encontrar un camino de búsqueda, lo que encontramos es un camino de problemas, de situaciones difíciles, críticas, y son muchas las personas que nos cuentan experiencias donde llegan es al caos y a la confusión, porque comienzan a ver que sus supuestos guías, gurús, chamanes o como los quieran llamar, pues son personas que realmente, a pesar de que dicen y tienen toda la fachada de estar en un camino de búsqueda espiritual o de búsqueda de autorrealización, pues realmente están metidos en unas situaciones de manejo de poder, de manejo de intereses, de manipulación de las personas que están sinceramente buscando su camino hacia la verdad. Y entonces lo que hacen es truncar muchas veces estas búsquedas y hacen más daño que bien. Entonces ojo con eso. Jesús dice en la Biblia: por sus obras los conoceréis. Entonces hay que mirar qué clase de obras son las que hacen las personas, cómo es su vida, si han integrado de veras su realidad espiritual a la vida cotidiana, si su vida es un ejemplo de armonía, de bienestar, de abundancia, de salud. Encontrar que pues quien sigue un camino de búsqueda y pretende ser guía de los demás, pues sea una persona coherente con lo que
dice, con lo que piensa, con lo que hace, y no santo a raticos o en los momentos en que tiene sus prácticas y demás, sino que haya coherencia en sus actuaciones a todo nivel, no solamente en su ser como persona, en su forma de actuar, de pensar, de hablar, de expresarse, en sus acciones, sino también en su vida, cómo es la persona con su familia, con los seres, con sus amigos, con los seres que tiene a su alrededor, porque tiene que haber coherencia. ¿Qué tal uno hablando tratando de proponer cambios a las personas, de que debemos ser compasivos, amorosos, si nuestra vida diaria, cotidiana, no está reflejando eso? Pues yo no digo que somos perfectos, todos cometemos errores y seguramente tendremos nuestros deslices, y eso forma parte de la humanidad en la que estamos inmersos, pero debemos ser coherentes y darle la mayor seriedad a esa búsqueda en cuanto a la capacidad que tengamos de implementar esos valores y esos principios en el día a día en nuestras vidas. Bueno, muy bien. Pues a nuestros oyentes les recordamos que estos diálogos lo que buscan es, además de aportarnos a claridad, en claridades a nosotros, los que lo estamos haciendo, es también compartir estas experiencias de búsqueda con ustedes y que nos comenten sus inquietudes, las preguntas que nazcan de estos diálogos que de manera sincera estamos teniendo, tratando de buscar más de luz y verdad en el diálogo mismo de los comentarios que estamos haciendo en Caminos de Autorrealización. Entonces los invitamos para que tengamos una retroalimentación a través de el correo electrónico de procesosdevida@gmail.com. Nos comenten sus inquietudes y cuáles, además del tema de la autorrealización, cuáles serían los temas en los cuales ustedes están interesados para que profundicemos y complementemos el trabajo del proceso y de las tertulias que hacemos episódicamente. Bueno, ahí está Alejandro recordándonos que pues este programa tiene que volver una interacción, que ustedes nos escriban o nos llamen, nos comenten de veras todo lo que les interesa, o si hay algo que no entienden o que quieren de pronto rebatir, no sé, pues vale la pena que se comuniquen con nosotros y pues vamos hablando por el camino. Bueno, continuando con nuestro tema y hablando de la demanda, de ese sentimiento que de pronto surge para hacer una búsqueda, encontramos que lo importante es responder con sinceridad ante ese sentimiento que está surgiendo en nuestro corazón. Yo recuerdo cuando a mí me tocó, yo no sé si ya les hablé de esto, pero les cuento de nuevo, cuando a mí me sorprende un sentimiento de que algo, y era un sentimiento poderoso, algo tenía que cambiar en mi vida, pero yo no sabía qué. Y todos los días, a toda hora, minuto a minuto sentía, tengo que cambiar, pero no tenía ni idea de qué. Y eso me duró varios meses y me generó mucha angustia. Y seguramente era mi ser interno anunciándome que ya había llegado la hora del cambio. Y supuestamente yo tenía una vida relativamente buena, cómoda, tranquila, no tenía afugias de ninguna clase, y sin embargo me preguntaba, pero ¿por qué esa necesidad de cambio dentro de mí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? En realidad no entendía. Y pues tiene uno que comenzar de veras a clamarle a la divinidad. Bueno, explícame un poco qué es lo que me pasa, porque esto enloquece a cualquiera. Y sí, me demoré yo quizás en abrir mi corazón a la divinidad y preguntarle qué era lo que pasaba. Y en la semana siguiente ya me estaban contestando a través de muchísimas formas, a través de libros, a través de personas. Y finalmente pues se me abrieron las puertas hacia un seminario que fue el que me dio en ese momento las respuestas que yo estaba buscando para hacer lo que ahora hago. De eso se trata, cada quien debe estar atento a esas señales y poner todo su corazón y su empeño en realizar esa búsqueda. Ahí es importante también, Gonzalo, que le recordemos a nuestros oyentes que esa demanda a veces está disfrazada. O sea, tenemos el impulso interior de cambiar,
pero vuelve y juega el mundo exterior con todas sus implicaciones. Entonces yo quiero cambiar y me doy cuenta por el patrón social en el que estoy siendo educado, que tener dinero es muy importante. Pues tengo la llamada interior, pero entonces la focalizo allí y me meto en 1001 negocios buscando ese bienestar económico y de pronto no le estoy dando la respuesta adecuada, pero recordemos que eso también es una respuesta a una demanda interior, porque si mi meta es exterior a mí mismo y viendo que si recibo 10 millones de pesos al mes va a darme la paz emocional que necesito, me va a dar la salud que necesito, me va a dar los viajes que necesito, también es una manera de buscar esa realización. Pero cuando yo como ser humano me vuelco solo y exclusivamente a eso y desconozco que puedo ir atropellando a la gente mientras que estoy ganando esas cantidades de dinero, y puedo pisar en mis relaciones de pareja y desequilibrar la balanza económica y sentir que mi ego se me sube a la cabeza, y como ya tengo más dinero entonces soy más poderoso, entonces todo el mundo tiene que verme como si yo fuera el rey de la creación, entonces todos se tienen que inclinar, y si no se me inclinan pues qué problema tan grande. Entonces ahí hay varias cosas que tenemos que mirar. Sí, ahí se pueden cometer errores en la medida en que existen diferentes grados de realización. En el programa pasado hablábamos de eso, que hay que satisfacer unas necesidades y hay que realizar como unas expectativas que tenemos muy básicas sobre nuestra vida, por ejemplo lo que es la realización a nivel profesional, la realización a nivel cuando queremos tener un hogar, por ejemplo, o la realización en cuanto al tipo de trabajo donde nos queremos desempeñar. Esos son logros que nos van dando niveles de satisfacción, digamos que en el plano humano. Pero más allá, más profundamente, también va surgiendo otro grado, otra necesidad más profunda de autorrealización, que ya no va a depender del mundo exterior, no va a depender de las cosas, como decía Alejandro, de las necesidades de acumular poder o dinero, o no sé, la satisfacción de los deseos, sino ya es un sentimiento muy interno, muy poderoso, que se mueve en el interior de cada persona y que le va de alguna manera indicando que es el momento de comenzar a hacer la búsqueda. Cuando uno se conecta con ese sentimiento de manera sincera y entiende qué es lo que sucede y se dispone, porque tiene que haber como una disposición de ánimo para hacer esa... Una disposición interior. Sí, una disposición interior. Comienzan a aparecer casi que de manera milagrosa, sincrónica, decimos nosotros, las circunstancias, las cosas, las situaciones que nos van a ir indicando cuál es el camino a seguir. O sea, de alguna manera las circunstancias y los hechos que comienzan a ocurrir en nuestra vida nos van direccionando hacia esa búsqueda de plenitud, hacia esa búsqueda de respuestas, o hacia ese encuentro mejor con las respuestas de los cuestionamientos que nos estamos haciendo, y comienza a darse una transformación. Allí hay toda implicada una mutación en el ser que le permite comenzarse a sentir que algo se está realizando, y hay un sentimiento de plenitud, hay un sentimiento de alegría que acompaña esos descubrimientos que se van haciendo en el día a día. También, como decíamos antes, pues es importante en qué medida somos capaces de comprometernos con esa búsqueda, porque uno va viendo que van apareciendo prioridades, y entonces para muchos es difícil desprenderse de situaciones, de cosas, de pronto de relaciones malsanas, de relaciones que no llevan a ninguna parte. Para muchos es difícil desprenderse de situaciones donde ellos mismos se han empoderado, la búsqueda de riqueza, la búsqueda de poder, y comenzar a buscar la plenitud implica a veces irnos deshaciendo
de cosas, de lastres que ya no nos van a llevar a ninguna parte y que, como todo indica, se hace necesario dejar atrás para ser capaces de ir adentrándonos en la riqueza de nuestro mundo interior y ir descubriendo cuál es ahí sí el verdadero poder que tenemos que ir acumulando dentro de nosotros. Hay una muestra de eso interesante, Gonzalo, en la vida del que nosotros en Occidente llamamos el Mahatma Gandhi, una persona que nace en una familia muy adinerada, sí, muy interesante, y que decide a través de estudiar, su familia muy poderosa económicamente lo manda a Inglaterra a estudiar, y él en medio de sus prácticas como abogado en Sudáfrica es donde comienza a sentir el llamado de la vida interior, pero ese llamado interior fue bastante fuerte. En el caso de él, no quiere decir que para todas las personas deba ser así, porque cada uno de nosotros tiene unos niveles de demanda muy diferentes. En el caso de Gandhi, pues todos conocemos la historia en donde fue confrontado, retado, encarcelado, golpeado, y gracias a ese sometimiento que querían hacer los ingleses con él, pues él comienza a escuchar ese llamado interior, a responder a esa demanda, y utiliza sus recursos como abogado para defender los derechos de los hindúes, no solo en Sudáfrica, sino en su tierra natal. Sí, oiga, Alejandro, yo recuerdo un episodio, yo no, tal vez de una película sobre la vida de Gandhi, no recuerdo, de pronto fue la que hizo Attenborough, que fue muy premiada, ganó premio Oscar y demás, pero recuerdo un episodio donde, yo no sé si fue en Sudáfrica, ya siendo abogado, que él todo con su vestido de paño, encorbatado y demás, ya sintiéndose importante, él se sube a un tren, ¿sí? Y se acomoda ahí en la silla y vienen y el celador, bueno, el guarda del tren viene y le dice que se pare de ahí, que él es bueno, como no le dice negro porque él no es negro, pero le dice un término despectivo que él no tiene por qué estar sentado en esa silla, que ese tren es para, o ese vagón, o la silla es para los blancos. Sí. Y lo sacan y él trata de pelear y le dan lo golpean y lo sacan, lo tiran y él se siente humillado. Yo creo que esa fue a su manera la señal que comenzó, o una de las tantas señales que tuvo que haber recibido cuando se dio cuenta de que el título que había adquirido con honores en Inglaterra no le servía para ponerse por encima de la segregación racial y social que estaban haciendo los ingleses en India. Los ingleses. Entonces, fíjense cómo este hombre, que supuestamente se está adueñando del mundo, de una posición social que le da su estudio y demás, es sacudido de manera fuerte y por un contrincante muy poderoso, ¿no? Por un contrincante que le puede hasta quitar la vida si no se somete, y que sin embargo movió algo muy poderoso dentro de él, lo hizo reflexionar, y fue tan poderoso lo que se movió que él es el libertador de la India, él es el héroe de un pueblo y muestra cuál es la verdadera magnitud del poder espiritual. Yo el otro día conversaba con una persona que me decía que no había nada espiritual en la lucha que había hecho Gandhi, porque él la consideraba una lucha política, y yo lo que pensaba era que esta persona, pues no discutí, porque uno no es discutir realmente, no entrar en polémicas tontas que desgastan la energía y no llevan a ninguna parte, pero sí pensaba que esta persona debía profundizar un poco más en estudiar lo que es la vida de Gandhi, lo que significó para él esa búsqueda, porque está imbuida de estudios y de reflexiones espirituales muy profundas. Y leyendo relativamente hace poco encontré yo el tema del Satyagraha. No sé si estoy pronunciando bien porque no sé sánscrito ni mucho menos, pero lo que yo leía sobre el Satyagraha, que fue la práctica espiritual de Gandhi, es la infinita compasión. Y decía en ese artículo que malamente se había traducido a Occidente como la no violencia, y ese término acuñado así
pues de verdad que no nos da la magnitud de lo que significa la práctica de la infinita compasión, que implica que ese ser que ya ha ahondado en las verdades del espíritu, ese ser que ya ha interiorizado profundamente en su propia divinidad, se da cuenta de que sabe algo tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, que los demás ignoran, y eso mismo le da el poder de aceptar esas contradicciones de sus semejantes. Eso le dio el poder a Gandhi de aceptar ser golpeado, de aceptar ser humillado, de aceptar muchas cosas y no responder de la misma manera. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento que le permite entender que ese que obra así, de manera grosera, abusiva, violenta, no es sino un ignorante, y que como él ignora lo que el otro ya sabe, pues ese que ya sabe tiene que perdonar, sabe que tiene que amar, sabe que tiene que darse, porque es la divinidad misma en acción, y entonces despliega todo su poder de amor incondicional y despliega toda su capacidad de ser compasivo para entender a ese que le está haciendo daño, y quizás para entender como estoy convencido yo, y amar a ese que le quitó la vida en un hecho violento. Ahí es importante que nuestros oyentes reconozcan que Gandhi, antes de llegar al nivel de conciencia que nos habla Gonzalo, tuvo eventos muy concretos en los cuales a él se le volaba el mal genio, y en una ocasión cogió con un palo a un muchacho adolescente a golpes, porque el muchacho era hiperactivo, muy inquieto, grosero, y la única manera en que ese niño pudo parar fue que Gandhi, con su propia mano, siendo apóstol de la no violencia, lo cogiera a palazos. Pero Gandhi, en un momento ya, después de darle unos cuantos palazos, comenzó a temblar y a llorar, y ese hecho de ver a Gandhi llorando y temblando con el palo en la mano fue lo que hizo cambiar a este muchacho hacia una búsqueda interior de mayor sentido en sus vidas. Entonces veamos que si bien esos estadios superiores de compasión están presentes y no son nada jalados los cabellos ni fuera del contexto cotidiano, para llegar allá pues obviamente hay que pasar una serie de retos y desafíos que en nuestras vidas cotidianas pues los tenemos al momento. En cualquier lugar donde salgamos podemos estar expuestos a mirar qué tan compasivos somos, qué tan amorosos, porque en nuestras familias pues también tenemos dificultades en las cuales todos y todas debemos ser compasivos con nosotros y con nuestros familiares también. Entonces, para que nuestros oyentes no olviden eso. Sí, oye, esa historia de Gandhi no me la sabía, pero es muy apropiada para reflexionar sobre uno mismo. O sea, eso no, el hecho de que estemos en un camino de autorrealización, de búsqueda espiritual, no significa que seamos perfectos. Como dice Alejandro, todavía nos ponemos de mal genio, se nos salen algunas veces las impaciencias, en fin. Obviamente uno cada día procura ser mejor, más congruente. Cada día procuramos mantenernos en esa línea de pensamiento y actuar de acuerdo de manera consistente, pero eso no significa que a veces también se nos salen las cosas que ya no deberían estar con nosotros, y ese es el aviso. Ahí nos estamos dando cuenta de todo lo que tenemos aún que trabajar, que mejorar en nosotros y hacer el esfuerzo para ir cambiando, para ir mejorando, encomendándonos siempre a ese poder superior, a ese poder divino que es el que guía nuestra vida y el que la sustenta en todo momento, y es la única capacidad que tenemos para avanzar en el camino. Invitamos nuevamente a nuestros oyentes a que hagan sus comentarios a procesosdevida@gmail.com, sus preguntas, inquietudes, para que participen con nosotros proponiéndonos temas y nos inviten a confrontar también esto que estamos hablando, para hacer de esto un diálogo enriquecedor para todos nosotros en nuestro proceso evolutivo personal y grupal. Bueno, como todo lo bueno se acaba, se nos acabó el tiempo, mis queridos amigos. Entonces
Nos veremos dentro de 8 días. Gracias por su sintonía y espero que nos escriban y nos cuenten cómo les han parecido estas charlas. Buenas noches.